Continuamos con la factorización de expresiones algebraicas. Seguimos utilizando la regla de la cadena, es decir, factorizaciones sucesivas, como en las anteriores sesiones. Veamos nuestro primer ejercicio. Nos piden factorizar completamente. Recordemos que completamente es terminar donde el ejercicio ya no se puede factorizar más. Veamos nuestro primer ejercicio. Si reconocemos el caso, estamos frente a una diferencia de cuadrados, la cual vamos a factorizar. Extraemos sus raíces de 1, 1, de a la octava a la cuarta y procedemos con su factorización. Dos paréntesis donde los signos se alternan y se copian simplemente las raíces. 1 a la cuarta y 1 menos a la cuarta. Ahora, como estamos frente a una regla de la cadena o factorizar completamente, analizamos nuestro resultado. Este factor ya no pertenece a ningún caso de factorización, pero nos damos cuenta de que este sí, porque son dos términos que son cuadrados perfectos y están en diferencia. Por tanto, estamos frente a una diferencia de cuadrados. Que vamos a recordar también en esta sesión cómo se factoriza una diferencia de cuadrados extrayendo sus raíces. Y antes de colocar su resultado, vamos a copiar el primer factor, que es 1 más a la cuarta. Y ahora el resultado de nuestra diferencia de cuadrados, que es 1 más a cuadrado por 1 menos a cuadrado. Seguimos revisando nuestro resultado. Tenemos acá este factor que ya no pertenece a ningún caso, el segundo tampoco, pero nuevamente en el tercero vemos un caso de factorización, que es diferencia de cuadrados nuevamente. Por tanto, volvemos a factorizar, extraemos sus raíces y antes de colocar su resultado volvemos a copiar el primer y segundo factor, es decir, 1 más a la cuarta y 1 más a al cuadrado, y a continuación el resultado de su factorización, que es 1 más a y 1 menos a. Observamos ahora nuestro resultado de que ya no se puede factorizar ninguno de los paréntesis, es decir, que los paréntesis son primos entre sí. Eso quiere decir que hemos acabado a factorizar completamente este ejercicio. Y como también se lo conoce como la famosa regla de la cadena, factorizaciones sucesivas, o también la otra orden que es descompone en 4 factores. Aquí está 1, 2, 3, 4, dependiendo de qué orden o instructivo nos den, pero llegamos al mismo resultado. Veamos un segundo ejercicio. Tenemos un polinomio, en este caso un trinomio, que tiene factores comunes. Tenemos a, que se repiten los 3, y además nos damos cuenta que el 2, el 33 y el 9, sí es cierto, no son múltiplos, pero tienen un divisor común, que es el número 3. Por tanto, factoricemos 3a, que nos queda en el primero. 3 por 4 es 12x a la cuarta, 3 por 11, 33x al cuadrado, y 3 por 3 es 9. Y nuevamente volvemos a analizar nuestro resultado y observamos que este trinomio pertenece a un trinomio difícil. Entonces vamos a factorizar este trinomio difícil y vamos a recordar cómo se factoriza un trinomio difícil utilizando el método del aspa. Para eso descomponemos el primer término y el segundo término. El primer signo se copia, el segundo se multiplica y vamos a utilizar el método del aspa, que es multiplicar en forma de aspa. Tenemos 4 por 3, 12x al cuadrado, y x cuadrado por 1 es x al cuadrado. Signos diferentes se restan, se coloca el signo del mayor y tenemos 11x al cuadrado, que es exactamente igual al segundo término, con lo que decimos que ha cumplido todas las condiciones, y ahora copiamos su resultado de manera horizontal, como siempre lo hemos hecho. Entonces su resultado será x al cuadrado más 3 y 4x al cuadrado menos 1. Es lo que vamos a copiar después de nuestro primer factor, que es decir 3a. Y tenemos x al cuadrado más 3 y 4x al cuadrado menos 1. Volvemos a revisar nuestro resultado. Aquí está este factor no se puede factorizar, pero nuevamente estamos frente a un caso de factorización, que es una diferencia de cuadrados. Volvemos a factorizar, extraemos sus raíces y antes de colocar su respuesta vamos a copiar todos los factores que hemos ya realizado anteriormente, es decir 3a,
Tenemos x al cuadrado más 3. Y finalmente tenemos la factorización de nuestra diferencia de cuadrados, que es 2x más 1 y 2x menos 1. Bien, ahí está nuestro ejercicio terminado porque ya no podemos factorizar más. Factoriza completamente por la regla de la cadena o factoriza en 4 factores: 1, 2, 3 y 4. Veamos un siguiente ejercicio. Tenemos 1, 2, 3 y 4 términos y observamos que también nuevamente pertenece a un factor común monomio porque a es factor común en los 4 términos. Factoricemos a. ¿Qué nos queda? Ax al cubo más 2x al cubo menos 8a y menos 16. Ahora analicemos nuestro resultado y dentro del paréntesis reconocemos otro caso de factorización. ¿Qué caso de factorización tiene 1, 2, 3, 4 términos o más en número par? Factor común por agrupación de términos. Vamos a recordar a factorizar un factor común por agrupación de términos. Lo primero que hacemos, recordemos, es agrupar. Vamos a agrupar los dos primeros términos y vamos a agrupar los dos siguientes términos. Con la consideración de que si hay un negativo adelante del grupo, este cambia de signo en su interior. Sabemos muy bien eso. Ahora, ¿qué hacemos? En cada paréntesis buscamos factor común monomio. En este caso, factorizamos x al cubo, que es factor común, y nos queda a más 2. En el siguiente caso tenemos 8, que es múltiplo, y nos queda también a más 2. Ahora encontramos un factor común polinomio, a más 2. Factorizamos a más 2 y en el primer término nos queda x al cubo menos 8. Este es el resultado de un factor común por agrupación y es lo que vamos a copiar después de nuestro primer factor, que es a más 2 y x al cubo menos 8. Bien, nuevamente volvamos a revisar. Tenemos el primer factor, en este factor ya no hay ningún caso, pero acá nuevamente reconocemos otro caso. ¿Qué caso es? Una diferencia de cubos. Y nuevamente vamos a recordar cómo se factoriza una diferencia de cubos. Extraemos sus raíces cúbicas y su factorización es un paréntesis pequeño y el otro grande. En el pequeño se copia con el mismo signo las dos raíces, en el segundo es el primero al cuadrado, más el producto de los dos y más el segundo al cuadrado, como se factoriza una diferencia o suma de cubos. Es lo que vamos a copiar a continuación, pero antes vamos a copiar nuestros primeros factores, que es a, luego a más 2, y finalmente la factorización de esta diferencia de cubos, que es x menos 2 paréntesis x al cuadrado más 2x y más 4. Revisamos nuestro ejercicio y nuestro resultado nos dice que ya no hay ningún caso de factorización. Parece que hubiera en este trinomio, pero no pertenece a ningún caso. Por tanto, hemos terminado de factorizar completamente. Hemos factorizado por la regla de la cadena y además también hemos descompuesto en 4 factores. Un factor, 2, 3 y 4 factores, con lo que habríamos concluido de factorizar completamente nuestro ejercicio.